Bien, entonces hemos establecido ya la dirección positiva de la corriente del emisor para un transistor del tipo PNP en la topología base común. Entonces ya estamos conscientes que en la base se van a ir desplazando huecos. ¿Qué dirección van a tener? ¿No ve? Del emisor hacia, no estoy diciendo que va a llegar todavía al colector, pero es hacia el colector. En cambio, los electrones, si bien me van a dar la corriente de la base hacia el colector, sus portadores se desplazan hacia el emisor. Por eso que esa concentración de portadores mayoritarios de la base no van a llegar al colector, porque el colector, al estar polarizado en forma inversa, lo está mostrándolo acá, tiene una gran barrera de energía potencial para el movimiento de los portadores mayoritarios, electrones de la base y huecos del colector. Huecos del colector. Y no hay barrera de energía potencial para los huecos de la base. Aquí te tienes que adicionar más los huecos que han venido del emisor. Y de los electrones del colector que se van hacia la base. Y esos precisamente, si solo tomo esta juntura, son los portadores minoritarios. Es como decir que los huecos del emisor cuando pasan a la base, es como que estos para camuflarse cambiaran de nombre. Eran un exceso de concentración de portadores mayoritarios que llegaron a la base. Pero los huecos que llegaron a la base, en la base se llaman portadores minoritarios. Y como la juntura de salida se polariza en inversa, no tienen barrera de energía potencial para los huecos que están en la base, ni barrera de energía potencial para los electrones que están en el colector. Eso es lo importante. Pensando en eso. Electrones desplazándose, huecos desplazándose en la región de la base, pero esos huecos vinieron del emisor. Entonces, ¿qué concentración de portadores mayoritarios tengo yo en la base? Electrones. Y aquí son huecos. Y existe recombinación entre los electrones y huecos. Y por recombinación se pierden pares de portadores. Se pierde un electrón y un hueco. Y así sucesivamente, ¿no ve? Entonces me dice, ¿cuál es el mayor problema para que exista cada vez una mayor recombinación? Es la distancia que recorren los huecos en la región de la base. Por eso que el fabricante, cuando se dio cuenta de aquello, ha establecido que el ancho de la base tiene que ser menor que la longitud de difusión de los portadores cargados positivamente en la base. ¿Y eso quiénes son? Los huecos que vinieron del emisor. Entonces, este ancho, que después lo llama WL, lo va a dimensionar comparativamente a la longitud de difusión de los portadores cargados positivamente. Entonces, lo que procura es que se recombinen menos portadores. Ahora, portador que se recombina, ¿de dónde va a sacar portadores para reponer esos portadores que se han recombinado en la región de la base? De las fuentes de alimentación. ¿Qué ha perdido? Electrones. Entonces va a sacar electrones. Si saca electrones, me dice, de la base va a tener esta dirección, los electrones, para reponer los que se han recombinado. Corriente está moviéndose en este sentido, de abajo hacia arriba. ¿Cuál es el sentido positivo? De arriba hacia abajo. Es por eso que a la corriente de base, que es la corriente de recombinación, lo marcamos este signo negativo. Díganme que eso es difícil. Ya estamos estableciendo los sentidos reales, que después lo vamos a correlacionar con las características que me da el fabricante. Estamos poniendo signo negativo. Ahora, momentáneamente, olvídate que existía la juntura de entrada. Aquí es como tener un diodo.
Si ese diodo está polarizado en forma inversa, ¿qué se va a mover? La concentración de minoritarios. En mi caso, huecos de la base que van a ir hacia el colector y electrones del colector que van a ir hacia la base. Solo mira, si son electrones del colector hacia la base, ¿qué sentido va a tener la corriente? De la base hacia el colector, para los electrones. Para los huecos, van de la base hacia el colector. ¿Qué sentido tiene la corriente? De la base hacia el colector para los huecos. Entonces van a sumar las corrientes. Fíjate a qué concentración se refiere. A la concentración de portadores minoritarios. O sea que el transistor ya tiene la corriente de saturación debido solo al movimiento de los portadores minoritarios y su fase. Y eso me tiene que informar el fabricante. A esa corriente, ¿qué vamos a sumar? Este exceso. Este exceso que vino desde el emisor se está desplazando en la base y estamos cuidando que en la base no se recombine y llegue al colector. Entonces la corriente de colector, ¿por quién va a estar formado? Por el movimiento de estos dos minoritarios, ¿no ve? Estamos marcando clarito, más el movimiento del exceso de los portadores que vinieron desde el emisor y logramos que no se recombinen en la región de la base y llegan al colector. Tiene dos componentes. Clarísimo. Entonces vos dices, la corriente, ¿qué dirección va a tener? Esta que está marcado acá, pues son los huecos. Y los portadores minoritarios también me dan esa dirección. Entonces me dice, la corriente tiene este sentido. ¿Qué signo va a tener este? Negativo, está puesto él. Si yo tuviese aquí la I sub S, solo la I sub S, hemos dicho, por la teoría de los cuadrípolos, todas las corrientes son entrantes. La I sub S es entrante. Pero ¿cómo me ha establecido este componente? La I sub S es saliente. Por eso este es negativo. ¡Ah, qué sencillo! Mira, ya tengo establecidos la dirección y sentido con sus signos correspondientes, la corriente del emisor, la corriente de la base, la corriente de colector en sus dos componentes. ¿Y es complicado? No, solo usar lo que tiene el diodo. Sí, es imposible que me digan, no, es detalle. Ah, claro, o sea, ahí está el tema. Siempre te lo he advertido desde que hemos empezado esta materia. Esta materia no es complicada, sino tiene muchos detalles y nosotros no estamos acostumbrados al detalle. Entonces yo les he dicho, por favor, muchachos, tomen en cuenta el detalle. Ahí está el detalle. Ahora, para las tensiones más fácil, ¿no ve? Entonces, esta tensión en la teoría de los cuadrípolos se marca positivo así. ¿No ve? Lo comparo con esta tensión, con la BBB. Coincide, ¿no ve? Entonces, por eso la tensión BB lo pongo positivo. Esta tensión, colector, base. En la teoría de los cuadrípolos lo pongo positivo, negativo. Esa tensión lo comparo con esta. Fíjate, aquí estoy poniendo positivo a la base, negativo al colector. Entonces, ¿qué signo tengo que poner a esta tensión? Negativo. Digan que eso es complicado. Ah, no, por favor, por favor. Es imposible que yo me... No necesitas acordarte nada de memoria, son todos definiciones. Ok. Aquí también marcamos positivo, negativo, así, ¿no ve? En la teoría de los cuadrípolos. Saliente con respecto al flotante, ¿no ve? A ver, te fijas. Este es negativo ahora. Justo al revés de lo que está marcado. Por eso a este, ¿qué signo le vamos a poner? Todos los signos se determinan de esa manera. Entonces, ahora, esto hemos hecho para el PNP. El NPN te lo vas a tener que hacer vos, con la misma idea. Ahí está mi transistor NPN, en la misma topología base común. Un hito te voy a ayudar. Esta juntura está polarizada en forma directa. La polarización en forma directa es aplicar una tensión tal que disminuye la barrera de energía potencial para los portadores mayoritarios. Entonces,
Este es un N. ¿Cuál es su portador mayoritario? Electrón. Este es un P. ¿Cuál es su portador mayoritario? Hueco. Entonces vos dices, como no hay basera, los electrones del emisor van a pasar hacia la base y los huecos de la base van a pasar hacia el emisor. ¿Qué sentido tiene la corriente? ¿No? Esta. Este, ¿cómo está marcado? Entrante. ¿Qué signo va a tener? Negativo. Mira, este, con la misma idea, con las mismas definiciones, vos a manera de repaso haces esto. Todavía no se detiene acá, todavía sigue más. Aquí solamente desde el punto de vista gráfico estamos viendo. Entonces, claro que nosotros no vamos a usar esto va a servir para tu auxilio. Ya sabes de dónde yo saco. No es que tengo ahí mi auxilio anotado a mi lado y no. Eso no hay que hacer. Tu auxilio tiene que ser lo que tienes encima de los hombros. Unos lo llaman peque, otros uma, otros cabecita. Eso es lo que tenemos que usar. Ok. Ahora con símbolo, lo mismo. Para el otro, con símbolo. Siempre usamos lo mismo en ambos. Entonces ahora estamos definiendo T. En esta topología, ya sabes que hemos elegido la corriente de entrada y la tensión de salida como variables independientes, la corriente de salida y la tensión de entrada como variables dependientes. Entonces, mi función lo estoy expresando para variables totales que tienen ambas componentes, continua y alterna. Por eso están escritos con minúsculas y los subíndices con mayúsculas. Y el segundo subíndice en las tensiones me está indicando la topología en la que estoy utilizando el transistor. Está clarísimo. Listo. Ahora me dicen, por el teorema de superposición, nosotros podemos descomponer en sus componentes de continua y alterna estas funciones que hemos escrito. Ahora, nunca se escribe de esta manera cuando se aplica el teorema de superposición. Es una herejía poner así. ¿No ve? No. Pero a mí me sirve, pero lo aclaro, porque seguramente una persona de matemáticas mira esta forma y si tú se lo muestras te va a decir, uy, tu docente es me van a disculpar la palabra, es un bruto, no sabe qué quiere decir el teorema. No, yo sé que lo que quiere decir el teorema, pero así como lo mismo que tú, me vale lo que a ti. Yo creo que tú entiendas. Por eso lo he escrito de esta manera. Esta es una herejía matemática. Pero no importa, yo quiero entender. En esta ecuación me dice, yo puedo descomponer las componentes de continua en aplicación del teorema de superposición, que dependen de las componentes de continua de la tensión de salida y de la corriente de continua de entrada. ¿No ve? Entonces, estas funciones me van a dar lugar a otras 4 funciones. 2 para las componentes de continua, mira, aquí son todos mayúsculas, y 2 para las componentes de alterna. Ya los he separado. Y aquí, claro, vamos a seguir usándolo, pero te lo aclaro. El capítulo 2 se va a dedicar a esto, a las componentes de continua. El capítulo 3 se va a dedicar a las componentes de alterna. Cuando termine ese capítulo voy a volver a juntar a estas funciones y voy a tener la respuesta del transistor cada vez que yo le aplique componentes de continua y componentes de alterna. Todavía tengo harto que mostrarte, ¿no ven? Ok. Seguimos, transistor bipolar en la topología base común. Y aquí te lo estoy aclarando, en esta unidad solo consideraremos las componentes de continuo que corresponden a los circuitos de polarización. Y esta partecita es importante, que permiten fijar un punto de trabajo sobre las características del transistor. Si tú me lo defines así, de esta manera, completito, 2 líneas y media, no es complicado, ya lo hemos visto de varias formas, yo feliz, chocho de la vida. Y después, eso mismo, hablando ya con funciones, es esto. De esto estamos hablando. ¿No ven? Ok.
¿Y esto de dónde vino? De la teoría de los cuadripolos. De ahí me he aprendido. Forma sencilla. Entonces, nosotros esa teoría de los cuadripolos los vamos a desarrollar. Y aquí te lo estamos repitiendo lo de las polaridades. En los circuitos se toman para las tensiones polaridades relativas, la de los cuadripolos, tal como en los cuadripolos referidos al terminal común al circuito de entrada y salida. El terminal común siempre es negativo en la teoría de los cuadripolos, y los terminales de entrada y salida son positivos. Para las corrientes se toman los positivos, la dirección y sentido entrante al cuadripolo. Es de la teoría de los cuadripolos. Eso para mí son positivos. Entonces ahora voy a determinar mis positivos y negativos con estas funciones, pero cómo funciona el transistor, ya lo hemos aprendido. Que es como tú lo vas a trabajar además, y es como nos va a informar el fabricante. Pero, ¿sabes qué? En estos últimos años, cuando digo últimos años, estoy hablando de los últimos 30 años más o menos, el fabricante ha dejado de informarnos las características del transistor con SIN. Entonces me informa con la misma gráfica para transistores PNP y NPN. Y él ni se preocupa del signo. Le dice, es que esto tú has aprendido. ¿No ve que tú quieres manejar mi componente? Sí, tú ya sabes. Entonces esta teoría que estamos estableciendo es la que te va a ayudar a entender sus características y aplicar eso a los circuitos. Entonces aquí estamos repitiendo otra vez. Fíjate en el diodo. No te vas a olvidar nunca esto, porque N veces hemos repetido. Cuando la corriente es positiva. Hasta en la definición de la electrónica está presente eso, ¿no ve? Movimiento controlado de partículas cargadas. En el sólido, así. Ok. Estamos repitiéndote otra vez la misma gráfica. Aquí hemos estudiado. Pero este que estamos estudiando ahora, yo estoy poniendo estas funciones. ¿No ves? La corriente de salida, que es variable dependiente de estas dos variables independientes, tensión de salida, corriente de entrada. Ya le estamos marcando eso que hemos determinado. Esta corriente del emisor hemos determinado que era positivo. La tensión colector base, esta tensión colector base, ya habíamos determinado que era negativo, porque no coincidía con esta dirección y sentido. Es negativo. ¿Sabe? La corriente de colector era negativa. Entonces aquí estoy, en mis funciones, yo ya estoy marcando los sentidos reales. Tú cuando trabajes vas a trabajar con estos. Y te estoy aclarando, este es para el transistor PNP. Entonces, en la otra función, fija, me dice, la tensión de entrada es positiva, lo hemos establecido acá. La tensión de salida de acá es negativo y la corriente de entrada era positivo. Las funciones son así. Ahora, con eso no estamos haciendo el balance. Todas las corrientes son entrantes al dispositivo y positivas por la teoría de los cuadripolos. Como ya hemos establecido la corriente, dice, la única que coincide con la teoría de los cuadripolos en esta topología base común para el PNP es la corriente del emisor, por eso es positivo. En cambio, la corriente del colector, la corriente de base y la corriente inversa de saturación no coinciden con la teoría de los cuadripolos. Estos son los sentidos reales ahora. Ya los hemos establecido. El repaso está en la anterior filmina. Aquí ya te lo estoy anotando en concreto, para las tensiones. Tú solo comparas, están aquí los signitos que hemos ido anotando, ¿no ve? Tensión colector-emisor, ¿dónde está? Tensión colector-emisor negativo. Tensión emisor-base, ¿dónde está la tensión? Aquí está, la tensión emisor-base positivo, positivo. La tensión colector-base está aquí, negativo, negativo. Ajá. Para el transistor NPN, eso te lo hemos dejado para ti, esto lo voy a pasar rápidamente. Ahí está mi función, mis signos correspondientes
para las corrientes y para las tensiones. Así de clarito. Entonces, si hemos utilizado, nosotros vamos a trabajar con estos símbolos. Aquí me sirve, es un buen auxilio para mi análisis. El auxilio va a ser completo cuando aquí dibuje la estructura de bandas. Eso que tú has aprendido en la materia 501 se llamaba, ¿no? Electrónica, o como es física del estado sólido, es recontra importante. Es complicado, pero necesitas saber todo. No, una partecita. ¿Cuánto hemos usado de eso aquí? Lo que nos interesa, obvio. Entonces, y lo que nos interesa era difícil, no había sido difícil, era un problema de puro concepto. Ok, entonces tú lo vas a poder restablecer todos los signos. Seguimos. Ahora, perdón, antes de pasar, esta función para el NP o esta función para el PNP me da las características de entrada y de salida que aporta el dispositivo, el transistor, en sus aplicaciones, tanto para el análisis como para el diseño. Entonces, aquí está. Esta es la característica de entrada. Y tú miras, es igualito que la del diodo, uno dice, ¿no ve? Claro, es el mismo. ¿No ve? Aquí tenía la corriente de diodo, aquí tenía la tensión del diodo. Solo que aquí ahora tengo la corriente de entrada, que es el diodo, ese diodo es la corriente del emisor. Y aquí el diodo está formado por la tensión emisor base. Entonces yo tengo una tensión de arranque, B de gamma, y tengo una señal, un sector útil en la característica de entrada. Desde el B de gamma hasta la tensión emisor base de saturación. Esto era 0,6 y esto era 0,8 en el silicio y 0,2 y 0,4 en el germanio. Aquí sigue siendo exactamente lo mismo. Y tiene una corriente máxima. Y te han dicho, nunca superes la corriente máxima. Aquí también. ¿Cómo va a ser la característica? Ah, este es diferente. ¿No ves? Y mira, todo lo estoy representando en la parte superior. Si te fijas. ¿No ves? Y se supone que en la parte superior, este es como decir un cuadrante, el mismo cuadrante aquí, esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo. Y acabamos de ver que no es así, ¿no ve? Los únicos que coinciden con positivo, positivo es la característica de entrada. En cambio, este es negativo y este es negativo. Y lo estoy representando en la misma posición que este otro. ¿Ah? Ahora, de esta característica de salida del transistor, esta primera gráfica corresponde a la corriente inversa de saturación de la juntura de salida. Entonces, esta característica es cuando no inyectamos nada de aquí, cuando no está presente, cuando no he polarizado la juntura de entrada y solo he polarizado la juntura de salida, la corriente de colector que voy a tener es el valor ICB0. ¿Y el ICB0 cuánto era? Para los de silicio era del orden del nanoamperio o picoamperio y para los del germanio era del orden del microamperio. ¿No ve? Entonces me dice, y te fijas, es perpendicular porque este valor de la corriente de colector que determino es el valor de la corriente inversa de saturación. Entonces, estas otras características ya es cuando polarizo en forma directa la juntura de entrada y estoy inyectando portadores desde el emisor hacia la base. Y el efecto transistor que yo quería lograr era que la corriente que inyecto tiene que ser la misma corriente que saco. Por eso son perpendiculares al eje de tensiones. En esta topología base común. Entonces, esta es la característica de entrada y esta es la característica de salida. Ahora, estas dos características están interrelacionadas. ¿Por quién? Por la ecuación fundamental. Esta ecuación lo hemos resuelto, ¿no ve? A esa ecuación resuelta ya le hemos aplicado el tema de los signos. Entonces me da que la corriente de colector es alfa veces la corriente del emisor más el ICB0.
tanto para transistores PNP como NPN, ya sean de germanio, ya sean de silicio. Entonces, yo no puedo tratar al transistor con estas características separadas. Están correlacionadas, son dependientes el uno del otro. ¿Con quién? Con la ecuación fundamental del transistor. Un poco más te está diciendo, mira, no te vas a olvidar de este, pero ni tampoco de este, mucho menos de lo que lo correlaciona. Clarísimo. Todo me informa el fabricante y me lo va a informar así, que enseguida te lo voy a mostrar. Esta es sacado del manual de un transistor. Después nos vamos a preocupar qué número es ese transistor. Mira, me ha dado esta característica, aquí no me lo marca. Claro, como cuando no me marca, yo digo es positivo, ¿no ve? Claro. Y si por ahí te cambio el transistor, ahora es NPN, este debería ser negativo, ¿no ve? Y este justo es para ese transistor NPN. Así me lo informa el fabricante. Yo inocentemente digo, no, tiene 6 miliamperes, tiene esta unidad 6 miliamperes de positivo. La tensión base emisor es tantos voltios. ¿No ve? Ok. Varía muy poco con la variación de la tensión colector base. Prácticamente, como nosotros vamos a trabajar en la zona de los 0,6 a los 0,8, fíjate vos, todo está prácticamente en una sola línea. ¿No ve? Ok. ¿Cómo es la característica de salida? Me lo informa así. Me pone la corriente de colector, la tensión colector base, el parámetro es la corriente del emisor. ¿No ve? La característica de la corriente de emisor igual a 0 es la más próxima al eje. Claro, es igual al ICB0. Si este eje está en miliamperios y este fuese de silicio, esta partecita tiene que estar en nanos. Eso casi no lo vemos. Prácticamente decimos, coincide con el eje de tensión, decimos, ¿no ve? Es la corriente de colector prácticamente cero. A los nanoamperios no lo apreciamos, pones un instrumento y lo leemos, pero parte de ahí. Entonces, ahora, esta característica, sobre todo esta, la de salida, después lo vamos a mirar también acá, el transistor tiene 3 zonas de trabajo en estas características. Una zona activa que está limitada por la corriente inversa de saturación y la tensión colector base de saturación del transistor. A ver, ¿recuerdas del diodo cuánto era esa tensión? Pequeñito. A eso se llama zona activa. En esa zona activa la juntura de entrada está polarizada en directa y la juntura de salida en inversa. Pero tiene otras 2 zonas de trabajo. La de corte y la de saturación. En la zona de saturación, la juntura de entrada y la de salida están polarizados en directa. Y en la zona de corte, la juntura de entrada y la juntura de salida están polarizados en forma inversa. Los transistores trabajan también en estas 2 zonas, pero trabajan como conmutadores, no como amplificadores. Yo tengo que saber interpretar esto y tengo que ver cuánto valen. Ya los conocemos del diodo. Te lo voy a repetir enseguida. Entonces, nosotros vamos a trabajar en estas zonas donde dice zona activa. En la zona donde la corriente de colector responde linealmente a la corriente inyectada del emisor. Se conoce con el nombre de efecto transistor, que eso es lo que queríamos lograr. ¿De acuerdo? Sencillito.